Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de encontrarnos de nuevo para pues continuar con esta labor de nosotros también, en que disfrutamos tanto la palabra de nuestro Señor y que va a corresponder ya al tercer domingo de Pascua. Una Pascua, como sabemos, que se agranda, y yo creo que ese es el primer mensaje porque se hace grande estos 50 días también esperando el día de Pentecostés. Un mensaje en el que yo creo que tendría que ser la Pascua ya para toda la vida, vivir cada misa, cada consagración, cada celebración de pues la Sagrada Eucaristía, pues hacerla nuestra Pascua y estar muy conscientes de lo que significa la Pascua, qué es la Pascua, quién fue el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, y pues vamos a ver hoy cómo el Señor da estas últimas instrucciones. Bueno, pues está con nosotros también y me da muchísimo gusto mi queridísima amiga Leti Riestra. Mi querida Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, amigos, qué gusto volver a iniciar nuestra transmisión en este tiempo de Pascua, en este tiempo de alegría, en este tiempo en el que Jesús nos viene a traer su paz. Y es esa paz la que queremos vivir y que también estamos deseosos de compartir con nuestros hermanos. Y qué mejor con el Evangelio de este domingo tan hermoso, un Evangelio de San Juan Jorge. Pues así es, ya comentábamos antes de entrar de lleno aquí a cámaras de lo extenso que es el Evangelio, pero también de pues cómo está cargado de enseñanza, cargado de amor, cargado de el cuidado de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y bueno, pues para adentrarnos en esta palabra de nuestro Señor, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra oración inicial, diciéndole a Jesús que envíe, por favor, que envíe, Señor, tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo, en el mismo sentido con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Maús, por ejemplo, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú les ayudaste, Señor, a descubrir la presencia de Dios en todos estos acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza, porque estos discípulos y muchos de nosotros también nos desesperanzamos y parece que nos vamos a nuestros pueblos, parece que ya no tenemos nada que hacer ahí en Jerusalén, pues tú te apareces de nuevo para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea, Señor, en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu. Amén. Bueno, pues ahora sí, ya hicimos conciencia de que el Señor lo creemos realmente, que Él está aquí con nosotros, sobre todo con su palabra que vamos a tomar y van a ver, como siempre decimos, la fuerza que tiene esta palabra y que da nombre a nuestro programa. La fuerza está en la palabra. Bueno, este evangelio, queridos amigos, pues es el que va a corresponder al domingo ya del otro mes, 1 de mayo Primero de mayo. 22, y corresponde al tercer domingo de Pascua. Bueno, y no vamos a estar con San Lucas ahora, estaremos con San Juan, ya en el último de sus capítulos y los versículos 19, del 1 al 19. Y ahora te voy a pedir, mi querida Leti, si lo leemos directamente de tu misal, porque no pude cargarlo. Y entonces, pues vamos a ver qué nos dice nuestro Señor
a través de San Juan y a través tuyo, mi querida Leti. Claro que sí, Jorge, es un gusto compartir con todos ustedes este evangelio que tendrá mucho que enseñarnos y mucho que invitarnos a la reflexión. Este es el evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del río Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron a la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Ahora le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando seas joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosura de evangelio y cuántas cosas seguramente pues nos llaman la atención, pero pues vamos a dirigirnos a aquella que con más fuerza haya tocado nuestro espíritu, nuestro corazón, o también si quieren comentar unos 2 o 3, pues con mucho gusto. Y a ustedes, amigos, también, si nos quieren poner ahí en los comentarios qué es lo que más les llamó la atención, porque esto, desde luego, es muy, muy personal, tan personal como lo hizo Jesús preguntándole a Simón Pedro, a la cabeza de ese colegio de apóstoles, si lo amaba. Tenía que ver con algo seguramente, y vamos adelante a ver qué es lo que más te llamó la atención. Mi querida Leti, vamos contigo. Ay, Jorge, quisiera poder resumirlo en una sola palabra, pero creo que apacienta mis ovejas fue para mí algo que me cimbró. Entendí
como introducción, porque creo que esto es un tema, yo creo que es la emoción después de algunas semanas de no haber tenido programa, eh, pues se siente mucha emoción. La presencia de Jesús resucitado eh, viene a dar la eficacia al trabajo que estaban realizando los discípulos como evangelizadores. Ese impulso tan importante al decirle, Simón Pedro, ¿me amas? Y que le contesta, sí, Señor, te quiero, apacienta mis ovejas. Es ahí donde siento yo una llamada de atención muy fuerte. Lo platicábamos antes de iniciar el programa y sin duda representa ese compromiso, ese amor, esa disposición, esa entrega por el servicio, esa misma disposición que tuvieron los discípulos al ir a pescar en medio del mar. Ellos estaban en la noche, es lo que significa para mi modo de ver que Jesús no estaba con ellos estaban en la oscuridad. Al momento en el que se hace presente Jesús, pues todo cambia. ¿Cuántos peces se pueden obtener? ¿Cuánto alimento tan suculento van a poder compartir con Jesús? Pero sobre todo esa pregunta, ¿me amas? Y la forma en cómo podemos llegar a responder, creo que tenemos que valorar el amor que hemos recibido, el amor que se nos demostró durante la Cuaresma, ese amor que nos cimbró durante los días santos. Y es tiempo de decir, sí, Señor, te amo, y servir de la mejor manera, siguiendo su ejemplo, siguiendo cada una de sus muestras de amor, sirviendo con sencillez, sirviendo con devoción, sirviendo como Él lo merece, desde lo más profundo del corazón. Y bueno, me puedo seguir mucho, mucho más. Claro, sí, mi Leti, pues tú haces que me llame la atención también esto que comentas, porque en lo que tengo yo de vida y en lo que tengo de servir a mi parroquia y a la parroquia de San Agustín, me doy cuenta que siempre son muy poquitos los que hacen mucho y esto no cambia nunca, no sé por qué, sería mucho más sencillo hacer el trabajo entre todos, Más. ¿no? Ujú. Y bueno, pues esto es así. Y comentabas, mi querida Leti, yo también lo hacía contigo, de que muchas veces pues ponemos toda nuestra atención en el servicio, El en el ministerio servicio. como tal, y nos distraemos de la profundidad de la celebración, de lo que quiere decir y de lo que nos quiere decir el Señor. Y por esto decíamos que es importante si usted sirve también como lector, como salmista, como ministro de la Eucaristía, en cualquier parte de la liturgia o en otros ministerios, pues que vaya un día más a misa, que ese día va a ser para usted totalmente, que ese día lo vamos a disfrutar solamente para nosotros, sin tener que estar al pendiente de todas las cosas, porque aunque seamos multitask, ¿verdad? Como muchas mujeres lo son, no tenemos toda nuestra atención en esta maravilla que sucede cada vez que el sacerdote consagra la Eucaristía y que el Señor cumple su promesa de que yo estaré con ustedes todos los Todos días los días hasta el hasta el fin del fin. mundo. Y me llama la atención también, no alcancé a investigarlo, pero yo creo que después del programa, en los días siguientes, quisiera enterarme qué es lo que significa 153 peces, 153 pescados. Casi estoy seguro que debe tener por ahí algún significado, pero pues no necesariamente. Ujú. Pero la otra parte que me llama mucho la atención también es cómo se aparece nuestro Señor, pues creo que como 10 veces. Aquí ya se había aparecido 2 veces antes Así y ahora se vuelve a aparecer ahí a orillas del Tiberíades y habían ido con este apóstol que era piedra, la cabeza, Pedro, es. al que había nombrado nuestro Señor como jefe de la iglesia y no reconocen al Señor, al igual que las otras 3 apariciones y que las otras 10 a las que me estoy refiriendo.
Los discípulos de Maús no lo reconocieron. La Magdalena Tampoco. tampoco lo reconoce. Los discípulos ahí en ese aposento alto, en el cenáculo, se aparece en medio de ellos, estando cerradas las puertas, y tampoco lo reconoce. Poco. Esto pues nos lleva a que nuestro Señor está en su cuerpo, Él es, realmente es Él, pero está en su cuerpo glorioso. Y les recomiendo que vayan ustedes a la primera carta de los Corintios de San Pablo, que escribe preciosísimo en el capítulo 15, del 1 al 12 más o menos, en que explica la resurrección de los muertos, cómo será, y nos damos una muy buena idea de cómo va a ser. Él dice en alguna de las partes que no es como una planta que se presenta igualita, sino que es un grano y ese grano tiene que morir y eso da lugar a esa planta que no es para nada igual a la semilla, de manera que es uno el cuerpo glorioso, el cuerpo celeste y otro el cuerpo terrestre. Pero ese es importante cómo lo van reconociendo pues Tomás, por ejemplo, ¿no? Conoce al meter la mano en las llagas ay, pues yo no sé, hasta me da como escalofrío de que fuera a lastimar al Señor, como dice la Biblia, si realmente los metió, pero lo que dice es esta profesión de fe, Señor mío y Y Dios mío. Dios mío. Y como a los discípulos de Maús, que tampoco lo reconocieron, y ellos decían, con razón ardía nuestro corazón cuando lo veníamos Oíamos, escuchando, ¿no? escuchábamos su voz, claro. Y venía Jesús explicando todavía como a parvulitos, como a niños, como lo hace con nosotros y que pues lo ha hecho a través de otras personas, como lo hizo fundando su iglesia en estos poquitos que decimos de las parroquias de la iglesia, pues fueron 12 y de esos 12 uno se fue, uno traicionó y de esos 12 tres eran pues los más cercanos, ¿no? El más cercano a nuestro Señor. Y luego también me llama la atención que al no reconocerlo, Juan es el que sí lo reconoce y le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Oh, Y Señor. entonces el otro se avienta, sin más estaban ya muy cerquita de la orilla, pero el hecho que me llama la atención es que ya tenía las brasas el Señor, ya Ya había estaba todo preparado listo, y ya claro. tenía un pez, él, un pez de suyo, de su propiedad, ya lo tenía ahí en las brasas, y les dice a los apóstoles, traigan lo que ustedes Han pescaron, después de no pescado. haber pescado nada en toda la noche, y Exacto. pues llevan. Y lo que me llama realmente la atención es cómo existe esta cooperación entre nuestro Señor y los apóstoles, ¿no? De hecho, en alguna lectura dice también por ahí, queridos amigos, que los apóstoles predicaban el Evangelio con la cooperación de nuestro Señor Jesucristo y cómo no, Él estaba presente pues con esos milagros que hacía Pedro con tan solo la sombra, ¿verdad? Que pasaba por ahí entre los enfermos y el Señor, que ya sabemos, es el Señor el quien hace los milagros. Pues el Señor creo que me habla muy claramente en esta ocasión y pues hay un momento en el que gracias a una persona, a un encuentro de oración, a una palabra escuchada, yo comprendo claramente lo que debo de hacer. De la misma manera que los apóstoles comenzaron ellos solitos, estos 12, a predicar la palabra a tantísima gente, ¿no? Y el mandato es clarísimo. Se necesita solo escuchar y obedecer. Echa la red, le dice Jesús a Pedro, a la derecha. Esto nos evoca aquellos primeros momentos en que tampoco habían pescado nada, habían estado toda la noche y les dice igual, echa la red a la derecha. Y yo, pero Señor, Pedro, es que ya estuvimos toda la noche y no cayó nada, como yo le sé a ser pescador. Y pues nada más en la obediencia, como estamos diciendo, pues la echa y casi se hunde las dos barcas en las que estaban.
Y en esta ocasión, pues conté 7 discípulos y 2 de ellos, pues no nos dan el nombre, nos hablan de Pedro, de Santiago, de Juan, de Ujú. Natanael, y dice, Exacto. hay 2 que no nos da, y otros 2, ¿no? Que no nos dan Y el otros nombre. dos. Ujú. Bueno, pues ese es el lugar para ti, mi querida Leti, y para mí. Sí, Y ese es el lugar, claro. ¿verdad? Y ese es el lugar para cada uno de ustedes, queridos amigos, por eso no tienen el nombre, para que ustedes se pongan el nombre. Y le dice el Señor, echa la red a la derecha. ¿Tengo yo el valor? Sería una pregunta. ¿Tengo el valor de fiarme de Él finalmente? ¿O quiero continuar haciendo lo que me venga en gana, lo que me venga a la cabeza, o a tomar mis medidas, mi red? ¿Quiero echarla por Él? Bueno, pues esta pregunta la dejamos ahí en el aire y te doy la palabra, mi querida Leti, para que continúes, porque seguramente tienes mucho que decir. Qué fascinante, Jorge. Se extrañaba ya este tiempo de plática y de aprendizaje. Pues este relato, como tú bien lo señalas, nos habla del trabajo que realizan los discípulos, que podemos realizar nosotros este día con Jesús. eh, un trabajo que se realiza en la oscuridad, como lo decía. Todo comienza con la decisión de Pedro: me voy a pescar. Los demás discípulos, nosotros, tenemos la posibilidad de subirnos a la barca, de decir, también nosotros vamos contigo, Pedro, estar de nuevo juntos, pero conscientes de que hace falta Jesús. Salen a pescar, pero pues embarcan escuchando su llamada, perdón, no escuchando su llamada, sino siguiendo únicamente la iniciativa de Pedro. Aquí la voz del evangelista deja claro que este trabajo se realiza en la noche y es pues una misión que no da buenos frutos, no recogieron nada. La noche, creo yo, que es el lenguaje que utiliza el evangelista para mencionar que Jesús no está presente, o al menos que ellos en esa barca no lo han podido ver. Sin la presencia de Jesús resucitado, sin su aliento, sin sus palabras, sin su mirada tan linda, tan llena de amor, pues no hay una evangelización fecunda. Cuando comienza a amanecer, está ahí Jesús en la orilla. Se comunica a ellos, a sus amigos, con sus palabras. Pero como tú bien dices, ellos no lo pueden reconocer. Solo reconocen cuando siguen dócilmente las indicaciones, cuando logran capturar de manera sorprendente lo que Él les pide que haga. Aquello solo se puede deber a Jesús, el profeta que un día llamó a ser pescadores de hombres. La situación, pues yo creo que, como la hemos mencionado, creo que es la que vivimos actualmente, que nos permite dimensionar la responsabilidad, que nos llama a quienes aún todavía no han querido aceptar a Jesús y subirse a la barca y servir. Es una muy buena invitación, es un muy buen tiempo para aceptar y decir, sí, no voy a servir porque están mis amigos, no voy a servir porque es personas que pues están felices. Pues sí, creo que los que servimos a Jesús sentimos un gozo muy grande, pero también sentimos un gran compromiso, sentimos y vivimos diariamente una gran responsabilidad porque asumimos las tareas que lleva el decir, sí, Señor, quiero subirme a la barca. Y también requiere, pues, no descuidar lo que dejamos fuera de mar, que es a la familia, que son nuestras obligaciones de todos los días. Entonces, pues con esta invitación de Jesús, de escuchar su voz, de ser pescadores, pues no podemos quedarnos únicamente con lo maravilloso de ese encuentro. Es tiempo de cuidar lo esencial. Creo que a través de este evangelio podemos nosotros dimensionar la importancia de cuidar nuestras comunidades, también de cuidar nuestras palabras, eh, en las que hablemos siempre de Jesús, pero que también lo hablemos de Él a través de nuestros actos. Que sepamos saber escuchar, reconocer, ir en busca de ese pescado para cenar con Jesús y saber
descubrir la belleza del resucitado, porque lo que prometió se ha cumplido y tenemos ese gran privilegio los bautizados. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer. No podemos quedarnos nada más en la epidermis, en la epidermis de nuestro servicio. No podemos quedarnos, es que como ya abrieron los templos, voy a ir, pero con poquito. No, o sea, si el Señor nos permite seguir aquí después de 2 años tan difíciles, pues vamos a adentrarnos con todos los cuidados, con todo el amor, con toda la confianza y vamos a celebrar la cena del Señor, como tú has dicho. Pues si antes nada más íbamos un día a la semana, vamos a procurar ir 2 días o a lo mejor 3 días. O si tienes servicio, pues una misa acudes al servicio, pero la otra vas como invitado especial al banquete del Señor, en la cual no te preocupes por la lectura ni por nada de los detalles que se tienen que vivir y que cuidar. Simplemente llegar y vivir esta cena como invitado, como observador, como amigo que va en busca de ese alimento que da vida. Creo que esto nos va a ayudar mucho a crecer en nuestra misión como evangelizadores, evangelizadores desde casa, evangelizadores en cada uno de nuestros ministerios y saber que Jesús nos dice, ¿me amas? Y en esa pregunta pues va implícito muchas cosas que solamente nuestra alma puede responder. Ahorita quiero decirles, queridos amigos, que estamos recomendando que vayan una vez más que el domingo a misa para que ustedes la disfruten, pero por ejemplo en el caso de Leti, tiene muy cerquita la parroquia y a ella se le facilita mucho y creo que vas diario, ¿no, Leti? O casi a diario. Voy, después de que me contagié, le bajé un poquito el ritmo, Ajá. pero procuro ir 3 días, 4 a la semana. Pero estuve prácticamente mucho tiempo yendo a misa todos los días y era una necesidad, era el encontrar eso, eso que solamente él me podía dar y era un gusto. Y no importaba que hiciera frío, no importaba el calor, no importaba la lluvia. Alguna ocasión llegó a caer unas lluvias torrenciales y nos anegábamos, pero no importaba, estábamos ahí acompañando a Jesús. Entonces, es algo que se tiene que retomar. Es algo que dentro de las cosas que yo experimenté durante estas últimas semanas es que tengo esa necesidad de volver a acomodar mis tiempos para volver a retomar ese encuentro con él, que tanto bien hace y tanta falta, pues el alma lo pide. ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa más que al final del Evangelio hay una palabra que le dice Jesús, sígueme. Y bueno, pues recordemos que este seguimiento lo habían hecho los apóstoles durante toda la vida pública de Pública. nuestro Señor. Y pues es lo que tratamos de hacer. ¿Qué mejor manera que acudiendo ahí con Él en pues en la celebración de la consagración del vino y el pan, que es Él realmente presente, al igual que en su palabra, muchas veces quizá hay comunidades muy retiradas de los centros citadinos a los que el sacerdote pues no tiene oportunidad de estarlos visitando muy seguido. Sin embargo, pues hay personas también que ayudan mucho con la celebración de la palabra, por ejemplo, y pues esto que estamos haciendo nosotros en este momento y ustedes recibiendo la palabra de nuestro Señor, pues no es otra cosa más que obedecer a esos dos nombres que faltan, que ya nos lo pusimos nosotros y que nos ha dicho, sígueme. Sígueme. ¿Qué les parece si entramos un poquito en el contexto literario? Porque después de tantas fiestas que hemos ido y que no hemos estado en el programa, a lo mejor nos perdimos un poquito, pero podríamos decir que los versados en las escrituras dicen que el Evangelio de San Juan crece lentamente, o sea, que ha sido escrito poco a poco.
A través del tiempo, hasta los finales del primer siglo, los miembros de las comunidades de Juan en Asia Menor recordaban y añadían detalles de los hechos de la vida de Jesús. Esto es importante, como decías, como una verdadera comunidad. Ellos escribían estos seguidores de Jesús y le ponían el nombre de San Juan, y ahora la iglesia, bueno, pues le da ese contenido al contexto completo y entero del Evangelio de San Juan. Y uno de estos hechos al que se ha añadido estas particularidades es en nuestro texto, el episodio de la mujer que está a punto de ser lapidada. Poco antes de nuestro texto que estamos leyendo, Jesús había dicho, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Lo encontramos en Juan 7:37. Esta declaración provoca muchas discusiones. Luego, los fariseos llegan hasta ridiculizar a la gente considerándola ignorante por el hecho de creer en Jesús. Ahora también muchos nos creen ignorantes todavía por el hecho de creer en Jesús. Nicodemo, recuerden que reacciona y dice, nuestra ley juzga quizá a alguien sin primero haberlo escuchado y saber qué hace, ya estaba en la posición de defender a nuestro Señor. Y después de este texto encontramos una nueva declaración de Jesús. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, que provoca una discusión con los judíos. Entre estas dos afirmaciones, con sus subsiguientes discusiones, viene colocado el episodio de la mujer que la ley hubiera condenado, ¿se acuerdan? Pero que es perdonada por Jesús. Este contexto anterior y posterior sugiere el hecho de que el episodio ha sido inserto para aclarar que Jesús, luz del mundo, ilumina la vida de las personas y aplica la ley mejor que los fariseos. Y entramos un poquito, porque ya no estamos corriendo en el tiempo, a desmenuzar este domingo que el amor nos hace reconocer la presencia del Señor. La invitación a la Eucaristía del resucitado. La oración inicial, bueno, pues nos ha enviado hacia el Señor y nos ha hecho conscientes de que Él está presente también ahorita, también en este momento en que lo estamos recordando y que nos hacemos parte de pues esta escritura y de todo lo que dice San Juan. La palabra que el Señor me regala hoy, antes de nada me pongo en posición de escucha, leyendo con atención y amor este pasaje de Juan. Lo mismo que deberíamos hacer cada vez que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, es decir, que nos acerquemos a Jesús. ¿Sí? Que es un pasaje pascual, que es una palabra rica de luz, de presencia, de gracia. ¿Sí? Que es el buen alimento preparado para mí. Trato de estar atento en la lectura desde este primer paso, o sea, desde este programa hasta el próximo domingo, que estaremos escuchando la homilía ahí de la boca de nuestro presbítero, de nuestro sacerdote, para que no nos quedemos en la superficie como a veces acostumbrábamos todos a hacerlo. Leo atentamente, acercando mi corazón a los personajes, a las palabras que el evangelista usa, poniendo atención a las indicaciones de los lugares, de los tiempos también. Soy como Lázaro, que quiere recoger toda migaja de la mesa del Señor. Bueno, y después de esto, se manifiesta Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, que es el mismo lago de Genesaret. El lago de Tiberíades le llaman así porque estaban en la ciudad de Tiberíades, y cuando se trata el relato de la ciudad de Genesaret, bueno, pues entonces le dicen el lago de Genesaret, exacto. Y se manifiesta de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el mellizo, nos dice la lectura, también Natanael de Caná de Galilea, de donde se acuerdan que fue el primer milagro de Jesús, ahí en las bodas de Caná. De Caná. Exacto, estaban los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, y aquí muy importante, y otros dos discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar, y le contestan ellos, o sea, estos 7, no todos, también nosotros vamos contigo. ¿Qué pasa? Porque estaban, el último momento es que estaban en Jerusalén
y parece ser que ya en Jerusalén pues ya no había nada que hacer, estaban confusos, no sabían cómo iba a seguir la vida con Jesús, que iba a ser pues muy intensa también, quizá más intensa de como cuando vivieron con él físicamente, y pues se regresan a sus lugares porque recordemos que la mayoría de ellos pues eran galileos y vivían ahí a orillas del lago de Tiberíades, del lago de Genezaret, y eran pescadores. Bueno, pues fueron y subieron a la barca, pero aquella noche, como dice Leti, como dice el Evangelio, no Nada. pescaron nada. Y cuando ya amaneció, imagínense, después de toda la noche, todos desvelados, yo creo, somnolientos, cansados, Cansados, con estar sentado hambre. en, sí, estar sentados en esa barca de madera durísima, quién sabe si se duerman o no, pero bueno, pues de esto se trata, es lo que decimos, de ponernos en el lugar, en las situaciones, dentro de la barca, poniéndonos el nombre de discípulos. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Que cuando ya amaneció, se encuentran con Jesús a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ahí está otra vez el cuerpo glorioso de nuestro Señor. Era Él, exactamente Él, pero ya con su cuerpo glorioso, como el Señor nos va a resucitar de la misma manera y que tendremos un cuerpo glorioso. Y les dice Jesús, qué manera tan cariñosa, tan acogedora. Muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Bueno, esto era normal con los pescadores. Les gritaban desde la orilla para ver si tenían pescado fresco y que ellos querían comprar, y que hagan de cuenta que los cazaban al amanecer, que sabían que ellos se regresaban. Entonces, pues era de lo más normal. Pero ellos dicen, pues la verdad, no. Y él les dijo, echen la red a Aquí en la la derecha de barca. la barca y Y encontraréis. Otra encontrarán. vez, la enseñanza, mi querida Leti, cómo obedecen, ¿no? Después de, pues, la lógica, la razón de decirles, no hay peces. Toda la Exacto. noche, quién sabe cuánta cantidad, qué cantidad de horas me la pasé, y pues ya, la verdad, ya me quiero bajar de la barca y descansar un poquito. Y sin embargo, echan las redes y bueno, pues ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Y dice que 153. Entonces, Así es. queridos amigos, si alguno de ustedes sabe qué significa este número, que yo casi estoy seguro que tiene un significado, por favor, mándenlo, envíenlo para que sepamos de qué se trata. Le- Claro. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa. Y No, también adelante. surge la duda en este momento a la derecha. ¿Por Sí, qué Jesús pide que pues tiren la red hacia el lado derecho, pudiendo haberles dicho hacia la izquierda? A sí, mí, sí. de entrada, siempre que pienso a la derecha, tú sabes que mi corazón mariano me hace entender que a la derecha está la reina. Ajá. Entonces, a mí es algo, siempre que veo la imagen de Jesús, sí, o sea, a la derecha sé que está su madre y sé que nos está cuidando, pero ahora en este mar en el que pues están en la espera de poder tener algo de pesca, pues las palabras de Jesús tan claras, echar la red a la derecha de la barca. Wow, quisiera entender por qué es hacia la derecha. A mí me emociona. Claro, sí, y también seguramente tiene algún significado. Sí, A mí claro. de pronto me parece que también se dice a diestra y siniestra, Ujú. Ajá. haciendo la derecha y siniestra la La izquierda, izquierda. que casi siempre todos somos derechos, y hasta Ujú, pues como dicho, ¿no? Aquí en México, no sé si en otros países, en que este hombre es un hombre honesto, es un hombre buen padre, buen ujú, hijo, es un hombre derecho, ¿no? Es un hombre ujú. que va recto, que es justo. Entonces, me parece que podría ser por ahí, es algo que es ser justo, prestar los oídos a nuestro Señor y obedecer
aunque Ujú. parezca todo lo contrario, después de que la razón y la inteligencia nos dice otra cosa. Un muy buen aprendizaje para llevarnos hoy de estar siempre atentos a la palabra del Señor, con mucho discernimiento, eso sí, porque no todo lo que escuchamos es palabra del Señor. Y entonces me parece que el Señor manda este mensaje que es justo, es derecho, es recto, es Ujú. inteligente hacer caso al Señor y pues le hacen tanto caso que la echan a la derecha. ¿Por qué no dijo alguno de ellos, no? Ay, no, ¿por qué a la derecha? Aquí yo estoy sentadito más cerca de la izquierda. Pues sí, Claro. ¿verdad? Si estuvieras así, pues te mueves de la izquierda y te vas a la derecha para obedecer al Señor. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo, mi querida Leti, y pues yo creo que vamos a tratar de concluir a ver qué es con lo que nos deja el Señor, que son cantidad de enseñanza, ¿no? Pero bueno, vamos a ver contigo, mi querida Leti, qué es lo que te deja el Señor. Me quedo con la palabra sígueme. Me quedo con eso, Muy bien, puesto que tiene mucha profundidad, sí, tiene mucha enseñanza y podemos seguirlo a Jesús desde nuestra misión como papás. Podemos seguir a Jesús desde nuestra misión como padrinos. Em, Podemos seguir a Jesús desde nuestra misión al visitar a un enfermo. Seguimos a Jesús escuchando su palabra. Seguimos a Jesús cuando cerramos los ojos y aún sabiendo que no podemos encontrar una pesca, cerramos los ojos y hacia la derecha dejamos caer nuestra red y confiamos en su palabra. Para mí eso es seguirlo. Aún con situaciones adversas, aún con muchas complicaciones que diariamente el mundo nos presenta, Él me dice, sígueme, sígueme. O sea, tú no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a vestir, tú no te preocupes cómo te vas a trasladar, tú no te preocupes cómo vas a administrar tu tiempo. Él me dice, no te preocupes si tienes que llevar un uniforme para el servicio, yo te voy a proveer, sígueme. Sígueme y confía, puesto que yo estoy aquí y te amo. Yo me quedo, sígueme. Si pudiera poner así un hermosísimo, letrero a la puerta de mi casa, eso, diría, sígueme. eso. Pues te digo, mi querida Leti, les digo, queridos amigos, que siempre qué bonito hacerlo en Coincidimos. comunidad, aunque sea pues dos nada más, Leti y yo, no es lo mismo hacerlo solo el programa que hacerlo en compañía, y siempre, siempre me da ideas así sobre la marcha, Leti. Ahorita hablas de que pues nos invita el Señor a ir a la profundidad, ¿verdad? Ujú, Y lo que pasa también es que de repente el Señor nos devuelve a tierra porque pues ujú, esta escena se desenvuelve en tierra firme, donde Jesús ya está esperando a los discípulos y ujú. me recuerda también aquel monte, ¿cómo se llama el monte donde fue la transfiguración? Bueno, no importa, se me fue ahorita, pero luego me acuerdo. Suben a ese monte y ya estando arriba, pues se cree, Pedro, que ya la hizo, ¿verdad? Sí, Vamos a hacer claro. 3 cabañas. Sin embargo, el Señor los invita otra vez a bajar. Y esto es un llamado a, como empezamos, vamos a terminar, a los servidores de nuestro Señor, que muchas veces, aunque ya estén muy elevados, muy en la profundidad de los mares de la Escritura, el Señor nos pide que regresemos porque Él está ahí en tierra para pues llevar la misma palabra que a nosotros nos ha dado tanto, tanto beneficio. Y aquí es donde se realiza el banquete, el pan de Jesús, pues ya está unido a los peces de los discípulos también, su vida, su don, se convierte en una sola cosa con la vida y el don de ellos también. Fíjense qué hermoso cómo el Señor está esperando nuestra colaboración y Él está colaborando con nosotros para llevar esta derechura
esta justicia, este ser justos, pues a todos los hombres, a todos aquellos que no conocen la palabra. Ojalá que muchas personas puedan escuchar este programa de La Fuerza está en la Palabra, que fue especialmente hermoso después de tanto tiempo que no habíamos regresado. Y esta es la fuerza de la palabra, que se hace carne y se convierte en existencia, en vivir y en seguir a Jesús, como dice Leti, porque ahora Jesús habla directamente al corazón de Pedro y de cada uno de nosotros. Es un momento de amor muy fuerte del que no me puedo quedar fuera, porque precisamente esas palabras del Señor son escritas y repetidas también para mí. Sígueme. Pues muchas gracias, queridos amigos. Gracias, Leti. Qué Un gusto. abrazo, un abrazo. Igualmente, Ya hacía falta vernos. ya hacía falta. Y pues les enviamos un deseo de felices Pascuas a Para todos todos. ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pasen esta noche llena, llena de Dios. Muchas gracias. Hasta pronto.